Innovación, tecnología y excelencia es lo que ofrecemos a cada uno de nuestros clientes, especialistas de equipo médico SADCB. Somos proveedores de equipo médico e instrumental quirúrgico de primera clase, brindando los más altos estándares de calidad. Comercializamos las mejores marcas del mercado. Somos distribuidores exclusivos en México de KLS Martin Group, Elma y LEF. Contamos con una amplia variedad de productos divididos en 3 líneas integrales. Quirófano integrado. Quirófanos integrados que garantizan la funcionalidad basado en el objetivo de su diseño, aprovechando los beneficios tecnológicos, obteniendo de manera sencilla todos los elementos necesarios dentro de la sala quirúrgica que dan como resultado procedimientos exitosos. Nuestros ingenieros están certificados y capacitados para brindarte el mejor mantenimiento preventivo y correctivo. De esta manera, tus equipos estarán en condiciones de excelencia. Electrocirugía Maxium. Utilizado en sellado de vasos para cirugía general y ginecología, así como RTU bipolar en urología, compatible con marcas CARSTOR, Olympus y Richard Wolf. Plataforma electroquirúrgica multidisciplinaria con tecnología innovadora. Intuitivo, rápido y sencillo con sus pinzas. Marseal 5 Plus. Con un sellado bipolar de manera laparoscópica y Marclamp Cut IQ para cirugía abierta. Selle. Instrumental de la marca KLS Martin para las diferentes disciplinas. Gastroenterología. Cirugía general. Ginecología. CX cardíaca torácica y vascular, cirugía plástica y neurocirugía, con acero 100% alemán garantizando la calidad y sobre todo la funcionalidad. Contenedores con una innovadora tecnología en el filtro, haciendo este un sistema de barrera reusable. Última tecnología para el lavado del instrumental, con el Elma Steam 8. Un nuevo estándar para la limpieza con vapor de los instrumentos quirúrgicos y sistemas ultrasónicos que garantizan por medio de cavitación la desinfección total. No dejes que tu instrumental quirúrgico se deteriore. Gracias al mantenimiento de especialistas de equipo médico, conservas día a día tus equipos en perfectas condiciones para los diversos procedimientos, garantizando así un instrumento seguro. Con el personal altamente calificado, tus instrumentos estarán en las mejores manos. Si buscas tecnología de punta y calidad, contáctanos. Entra a www.eem.com.mx. Especialistas de equipo médico, innovación, tecnología y excelencia al servicio de la salud. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Tapia, soy parte de un gran equipo. Somos parte de la empresa Especialistas de Equipo Médico, tenemos cerca de 25 años en el mercado. Trabajamos con toda la parte de limpieza, con toda la parte de esterilización, de procesos y con la aportación de tecnología para cada una de las áreas que trabajamos, con toda la tecnología disponible. Creemos que las tecnologías modernas son muy útiles para poder ayudar un poco al proceso de cada día en cuanto a la inspección, la limpieza, las pruebas de funcionamiento, los mantenimientos, un poco el diagnóstico. ¿Qué pasa si hacemos diagnósticos preventivos? ¿Qué pasa si lo hacemos predictivo? Hoy, si me anticipo, puede ser preventivo, pero si lo identifico y calculo una fecha aproximada de tiempo, se le llama un mantenimiento predictivo. Yo podría pensar y yo podría saber en cuánto tiempo debo de reemplazar un instrumento, una pieza, cuánto tiempo en términos de vida útil puede durar o le queda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de instrumentos que tienen una vida. Entonces, el instrumento, el acero, como la piedra cuando tiene humedad genera moho, el acero también crea reacciones químicas. Acuérdense que sometemos ese instrumento a diferentes procesos, a diferentes cambios de temperatura, le agregamos químicos, le dejamos aguas, a veces duras, a veces no, y todo ese proceso después se combina con fluidos. Tiene fricción durante los procesos. Estamos trabajando siempre con un instrumento que es una pieza que consideramos una joya porque ha sido desarrollada, fabricada y creada desde un punto de vista artesanal. Los artesanos en este momento más avanzados en el mundo del instrumento son alemanes. Ellos han desarrollado técnicas avanzadas, aleaciones importantes, que de eso yo espero mis compañeros logremos darles mucha información, más información precisa. El por qué la diferencia de los materiales más duros para algunos instrumentos como los cortes, por qué otros instrumentos más suaves, un clamp,
¿Por qué el portaagujas es importante que tenga aleaciones importantes y que a partir de ahí podamos empezar a crear todas estas oportunidades? ¿Cómo conservar el instrumental? ¿Cómo darle vida, cómo extender esa vida, que el instrumento se encuentre en buenas condiciones, que podamos esperar que esa inversión que hacemos nos dure mucho tiempo, pero en buenas condiciones? ¿Qué pasa cuando le pasamos a un cirujano una tijera y no corta y machuca? Normalmente es un tema que hoy lo podemos anticipar. Por eso decimos, vamos a hablar un poco de la parte preventiva y sigamos pensando un poco en la parte predictiva, para que entonces los mantenimientos correctivos sean menores. Eso nos permite entonces tener charolas completas, nos permite tener mejores resultados con nuestros clientes, que son los cirujanos, y el paciente le vaya mejor. Esto también optimiza los recursos del hospital para que tengamos menos inversión y menos cantidad de tijeras, de cortes, y todo esto va siempre basado un poco en todo lo que podemos hacer desde un punto de vista de planeación. Si planeamos con anticipación, si nos permitimos un tiempo de separar, preparar y revisar que las charolas sean las correctas, entonces todo eso nos permite tener muchos mejores tiempos. Si hablamos acerca de las aleaciones y de los tipos de instrumentos en sus pruebas de funcionamiento, cada uno es distinto, cada material es distinto. Hoy vamos a repasar parte de esta información con mis compañeros. Vamos a tratar de compartir con ustedes por qué es importante hacer una prueba de funcionamiento. Si una tijera no corta mientras la estamos procesando, evidentemente no va a cortar en el campo quirúrgico, evidentemente va a ser un problema para el cirujano y probablemente un tema para el paciente. Lo que vamos a tratar de buscar siempre es evitar los problemas al paciente, el cirujano tenga una cirugía exitosa y todo el equipo funcione de manera agradable, en armonía. ¿Por qué? Porque también le damos la oportunidad de que el hospital tenga mejores resultados. Entonces, nosotros creemos que la central de esterilización es un lugar muy importante, que requiere una gran atención y que debemos estar en una capacitación continua. Esto con la intención de, con esta rotación, o los jóvenes que llegan a estas áreas de mucho trabajo y muy estratégicas, puedan estar constantemente aprendiendo y compartiendo esos conocimientos con el resto de sus compañeros. Sabemos que la República, el país es muy amplio y tenemos áreas distintas trabajando, con aguas duras en el sur, centro distinto, el norte, el calor, el tipo de paciente, el hospital, criterios específicos. Entonces, con todas estas variables que tenemos para poder encontrar una oportunidad, creemos que vamos a hacer un gran esfuerzo por tratar de compartir con ustedes por qué los instrumentos son distintos, por qué la calidad siempre es un valor que tiene algo muy, muy bueno, como que nos permite tener mejores cortes, mejores tomas, mejores clamps, mejores características de trabajo. Pero evidentemente eso requiere que tengamos un buen mantenimiento para que ese instrumento pueda durar más tiempo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Esperamos que en este recorrido con mis compañeros, hablando desde el inicio de cómo son estas aleaciones para cada instrumento, todas las familias de los instrumentos, un poco de las charolas, el empaquetado, cómo podríamos ayudar a que ese instrumento choque menos, se desgaste menos, las puntas, las tijeras, los instrumentos finos se dañen menos, cómo esta parte de llegando a la cesta y luego al empaque rígido se vuelve una gran oportunidad, es un gran deseo. Pero tenemos que empezar a estar revisando los porqués. ¿Por qué es importante contar con esa tecnología? ¿Por qué es importante contar con pruebas de funcionamiento? Para que entonces, como les comentaba, la cirugía sea siempre un éxito. Entonces, hoy en esta oportunidad que tenemos, compartimos con ustedes y con mucho gusto, con el equipo de trabajo, mis compañeros y compañeras, haremos un gran esfuerzo para poder compartir en video, en esta nueva normalidad, ¿Cómo lo hacemos normalmente las pruebas? Es más bonito cuando estamos en vivo en el congreso y ahí mismo hacemos las pruebas y todos pasamos la tijera con las gasas, los cortes, depende del tipo de tijera, los perforadores, o sea, los Kerrison, las gubias. Pero vamos a hacer un esfuerzo, estamos adaptándonos a estos tiempos. Esta charla en vivo, yo estaría caminando para la derecha, para la izquierda, pero en este momento tenemos que estar sentaditos, muy serios, y tratando de mantener esta información que sea interesante, que sea atractiva, pero sobre todo que sí sea útil para cada día de nosotros. Entonces,
Tengo mucho gusto en participar con ustedes, o sea, nosotros como equipo de trabajo, como empresa y mis compañeros junto con la asociación, con la federación y la licenciada que nos hacen favor de darnos esta oportunidad, vamos a esforzarnos mucho porque la información que les compartamos sea útil, vamos a buscar que sea novedosa, novedosa desde el punto de vista tecnológico, cuántas cosas de tecnología tenemos, por qué los marcados en láser, por qué sí, por qué no, por qué el diagnóstico con un microscopio y no solo una lupa, por qué desarmar los instrumentos, qué tiene que ver ese instrumento. Vamos a compartirles a ustedes la evidencia. Una tijera que está con un tornillo, que le hacemos solo un mantenimiento por fuera y no la desarmamos, obviamente vamos a tratar de compartirles cómo queda una parte de suciedad. Si no está limpio, no está estéril. Entonces, los filos quirúrgicos son importantes, hablar de que hay filos quirúrgicos. ¿Por qué un instrumento, una tijera, está hecha para tener que esté calibrada y alineada para cortar solamente un tercio en la punta de su diseño? Tiene una razón de ser. Pero entonces, hablando un poco de todos estos buenos momentos que pasaremos con ustedes y buscaremos darles la mayor cantidad de información, espero que si en el chat o con nuestros datos que dejemos, pregúntenos todo lo que quieran. Siempre estaremos con gusto respondiendo, ayudando en todo lo que podamos hacer. Recuerden, todos los instrumentos, una central de esterilización que procesa tantas cosas, uno de sus elementos importantes es el instrumento. Los instrumentos, indistintamente de la especialidad, si es una especie de cirugía abierta, especialidad, mínima invasión, cualquier instrumento que pasa por ahí, está fabricado para poder tener ciertas características de resistencia. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad muy grande. Esperamos que este taller que hemos logrado tener con ustedes y esta participación virtual nos salga muy bien, como siempre nos han salido todas las que hacemos en vivo. En vivo nos divertimos mucho, aquí tenemos que ser más serios, pero esperemos que todo esto nos salga tal y como lo estamos planeando. Entonces, gracias a ustedes, gracias por la oportunidad de darnos este espacio para poder compartir lo que nosotros hacemos. Creemos que la tecnología en este momento es indispensable y por lo tanto vamos a buscar lo mejor que tenemos de nosotros para compartir con ustedes. Les agradezco mucho esta oportunidad, iniciamos con ustedes y espero que toda la información sea de mucha utilidad. Muchas gracias. Comenzamos con mis compañeros. Buenas tardes, mi nombre es César García, pertenezco a una gran empresa, especialista de equipo médico, más de 10 años de trayectoria en el área de esterilización, ahora certificado por fábrica de KLS Martin. En este momento vamos a hablar ahora de las pruebas de funcionamiento. ¿Por qué pruebas de funcionamiento? Las características estructurales y funcionales deben ser observadas y esenciales para asegurar el funcionamiento de cada instrumento. Esto es muy importante ya que debemos de revisar en cada instrumento que no haya puntos de corrosión, alguna fractura o faltante de algún tornillo en alguna pieza que puede ser articulada. Las pruebas funcionales según la norma DIN. Aquí es muy importante hacer una inspección visual, una lubricación en las partes articuladas de los instrumentos y hacer una prueba de funcionamiento. La prueba de funcionamiento es muy importante realizarla haciendo una lubricación para evitar que haya fricción entre acero y acero y el instrumental siempre tenga un buen mantenimiento al momento de estar haciendo la prueba de funcionamiento y pasarlo a una charola, el cual puede ir incluido el instrumento. Las características de las tijeras quirúrgicas. Aquí les podemos mostrar, por ejemplo, que esta tijera es de punta roma-roma, con bordes cortantes en el carburo, hojas curvas y finas, tornillos acoplados. Es muy importante revisar esa parte. Y las ramas, los anillos de oro, ¿qué identificación tienen cuando una tijera tiene anillos dorados? Que es lo que nos da a decir ahí que es una tijera que tiene carburo de tungsteno. Aquí también les podemos mostrar que esta es una tijera roma-roma, es de aleación de nitrito de titanio, igual con tornillo, y pues bueno, es una hoja filo de cuchillo y una hoja de serrucho. Rock and roll de los 40. Las tijeras quirúrgicas, aquí tenemos una tijera quirúrgica que es aguda, en puntas de aguda y roma. Una tijera con puntas aguda-aguda
con carburos de tuxteno y la tijera de Sims de nitrito de titanio, que es Roma. Estas son las especificaciones de las tijeras cuando es carburo de tuxteno y nitrito de titanio y acero. La tijera de titanio. Las tenemos también en microtijeras, pueden ser anguladas o rectas. La inspección visual de la limpieza y los daños de las tijeras. Es importante revisar que en los instrumentos no haya corrosión, fricción, como lo vemos aquí en la caja de traba, que esto es muy común en muchos de los instrumentos. Esto sucede cuando no hay alguna lubricación correcta o no hay alguna inspección y por eso es que sufren todos estos daños. También cabe resaltar que debemos de revisar todas estas partes de la tijera como puntos de oxidación y corrosión, todas estas manchas, el por qué están sucediendo todas estas manchas, las fracturas que a simple vista luego no las podemos identificar, que no falte algún pedazo o algún trozo de los instrumentos, como lo vemos aquí en la imagen, que esto ya está fracturado y sin embargo siguen así luego en algunos equipos. La inspección a través del microscopio es muy importante. Lo que vemos aquí, esto es una imagen bastante evidente de lo que pasa con algunas de las tijeras. Aquí es unas melladuras muy, muy ligeras, pero esto sucede porque luego las tijeras no han sido inspeccionadas y lo perdemos de vista. Simplemente están circulando una y otra vez en los equipos. Por eso es muy importante revisar cada una de las tijeras con microscopio para identificar. Una vez identificando estas tijeras, es importante retirarla del equipo y reemplazarla por otra más funcional. Continuamos con la inspección a través del microscopio. Como vemos aquí, son puntos de oxidación y manchas de las cuales han sido incrustados aquí en los mismos instrumentos, por eso es que luego ya no cortan. Como les comentaba, esto es importante sacarlo del equipo y reemplazarlo por uno nuevo para evitar que esto sea contaminación a otros instrumentos. Las pruebas de funcionamiento de las tijeras, aquí la función, algo muy importante, que el tornillo esté demasiado apretado, muy flojo, esto será causa de por qué no funciona la tijera. Al suceder esto, que un tornillo está demasiado apretado o demasiado flojo, es importante que se vaya a un centro de mantenimiento para poder ser ajustado o reemplazado el tornillo si es que ya no tiene la función correcta en la caja de traba en cada una de las tijeras. Hacer esta prueba de funcionamiento a 90 grados, soltar y que no se deben de unir las dos hojas de corte para garantizar lo que es la prueba de funcionamiento. Las pruebas de funcionamiento de las tijeras, según la norma DIN, durante el corte de prueba no deben emparejar la fuerza lateral. El corte debe realizarse en diagonal, en la misma dirección. Hacer 3 cortes interrumpidos. El material de ensayo debe de cortar sin problema y de manera uniforme. El utilizar una tijera debe ser de 2/3 de la hoja hacia adelante. En la parte distal de la hoja de corte es haciendo la prueba a 90 grados, como les mencionaba, soltar la tijera, y los 2/3 es la parte funcional de cada una de las tijeras para hacer un buen corte en campo quirúrgico. La tabla DIN de las pruebas de las tijeras. Aquí podemos ver el gramaje que debemos utilizar para las tijeras de iris, las tijeras de Post, de Baquet y de Joseph, ya que se maneja por un nivel bajo, medio y alto. Las características de una pinza Kerrison, y aquí sí las vamos a mostrar, a lo que corresponde que es un eje, es un mecanismo desmontable. Esta es la nueva tecnología de las pinzas para una limpieza correcta, para una limpieza profunda sobre todo, ya que en algunas otras pues se queda todo incrustado aquí porque no se pueden desmontar. Este tornillo es el que hace la función de desmontaje de este eje para hacer la limpieza profunda y hacer sobre todo una limpiación para que así la pinza de Kerrison siempre tenga un buen funcionamiento y sobre todo que haga un buen corte y evitar pues que pasen este tipo de daños en la inspección visual, que haya este tipo de manchas, que falte algún muelle con su tornillo.
Como cabe mencionar que estas inspecciones deben de hacerse a detalle, con lupa, para revisar toda la incrustación de materia orgánica que queda en la muesca de corte. Evitar que haya residuos orgánicos, puntos de oxidación, como lo vemos aquí, o faltando tornillos. El no revisar todos estos puntos, yo creo que es demasiado grave. Aquí es importante revisar y retirar estos instrumentos de la caja para ser reemplazados por otros. El rendimiento de corte del material del TEDS, de acuerdo a la norma DIN, es una tarjeta de papel de 160 grados para hacer la prueba de funcionamiento en una pinza de Kerrison. Corta con toda la punta, o sea, debes de poner la punta y hacer el corte sin aplicar mucha fuerza, debe ser suave y limpio el corte de una pinza de Kerrison, y de igual manera con las mismas tijeras, los mismos cortes deben de ser suaves y limpios en cada uno de los instrumentos que sean de corte. Las características de una pinza gubia es, aquí como lo ven aquí, es la parte funcional, que es las mordazas. Si es de doble articulación, revisar todos los tornillos, lubricarlo, sobre todo esa parte donde hay articulación, donde hay tornillo, ya que eso es lo que aplica el funcionamiento de la pinza. Revisar los dos muelles, hacer la lubricación en esta unión, que es donde hay movimiento para aplicar la fuerza, y hacer lo que corta la pinza cizalla, hacer el funcionamiento aquí de la pinza gubia. La inspección visual para la gubia y cizalla es muy importante. Como vemos aquí, es evidente que han cortado alambres con una pinza gubia y con una pinza cizalla. Aquí se ven la evidencia, el desgaste del acero, que están mellados porque han sido utilizados en algunos procedimientos incorrectos, o quizás del mismo procedimiento, pero están haciendo mal uso de las pinzas. El identificar una pinza de esta manera es importante retirarlo y poder reemplazarlo. Las pruebas de funcionamiento de gubia y cizalla deben de ser con un corte extremo de la punta distal de 2/3, los 3 cortes cortantes en fila. El corte debe ser liso, sin masticar el papel, y cortar con una fuerza muy suave hacer una fuerza muy suave durante el corte. Las características y cinceles de los osteotomos, aquí lo vamos a mostrar para identificar cada uno de ellos, ya que luego se ha confundido en cuándo es un cincel, cuándo es un cincel gubio o cuándo es un osteotomo. Aquí veremos las puntas de cómo poder identificar la punta de un osteotomo, de un cincel gubio y de un cincel. La parte funcional, este es el eje, el mango y el área de impacto. La inspección visual para los cinceles y los osteotomos. Cabe resaltar que este tipo de cinceles es importante retirarlos de inmediato del set, ya que si se siguen utilizando puede haber daños en cavidad o causar algún daño en lo que es la cirugía o la superficie. El lineamiento de corte mellados, esto debe de ser ya enviado a mantenimiento, revisar que no estén de esta manera, con puntos de oxidación, corrosión, o falte algún pedazo en lo que es el cincel. Características para los clamps de traumáticos. Estas características también aquí les mostramos cómo poder identificar cuando es una pinza de Coley, una de Bakay y otra de Bakay en diferentes dentados. La ranura vascular es importante revisarla, hacer una prueba que, bueno, más adelante vamos a ver las pruebas, cómo se hace la prueba de funcionamiento en un clamp vascular, que no debe de haber alguna ruptura de papel. Más adelante lo veremos en las pruebas de funcionamiento. Revisar la articulación, sobre todo lubricarla, que las cremalleras estén alineadas para hacer un buen agarre en cavidad.
La inspección visual para los clamps atraumáticos es revisar que no haya materia orgánica en el dentado, ya que este dentado es muy fino, muy específico de revisar. Muchas de las veces el cepillado lo hacen demasiado agresivo y por eso es que luego hay daños en estas partes del dentado. Que no estén doblados algún dentado de lo que es la pinza, revisar que no haya daños en la cremallera, que estén alineadas las cremalleras para así tener un buen funcionamiento en lo que es cavidad. Que no estén fracturados, que no haya fisuras y sobre todo que la cremallera esté alineada para que tenga un buen funcionamiento. Las pruebas de funcionamiento de los clamps, como lo mencionábamos, se hace el agarre desde punta inicial hasta punta distal, donde debe de haber un marcado en un papel, debe de estar marcada toda la línea de la pinza, sin haber ninguna perforación en el papel. Esto nos indica que es un clamp correcto y que tiene todo el dentado uniforme, que no hay desgaste, que no hay fractura o que hace falta alguno para poder utilizarse. Las características de los portaagujas de tuxteno. Estas son algunas de las placas de tuxteno para los diferentes tipos de aguja o de hilo a los que pueden agarrar este tipo de placa de tuxteno. Esta es la punta funcional, la caja de traba debe de lubricarse, las ramas y los anillos, anillo dorado, el portaagujas trae una placa de carburo de tuxteno. La inspección visual de la limpieza y los daños. Un portaagujas para hacer una inspección visual no debe de haber este desgaste como lo vemos aquí, debe de estar uniforme, la placa completa, aquí ya lo vemos que hay desgaste, algún defecto de la cremallera, se ve desalineado. Los puntos de corrosión iniciales es donde puede ocasionar alguna fractura. Y el famoso paso de luz, es muy importante revisarlo, ya que si un portaagujas se encuentra de esta manera, será imposible que tenga un buen funcionamiento en campo y esto nos evitará retrasos en las cirugías. Las pruebas de funcionamiento del portaagujas, las ranuras piramidales deben encajar dentro de unos a otros cuando está cerrado en los 2/3. Cuando se cierra la punta distal al final de la cremallera, el soporte de la aguja debe mantener la aguja al 2/3. Una vez que sujetas la aguja, no debe de soltar la aguja, ni debe de haber algún movimiento en lo que es cuando están suturando. Si los extremos se encuentran cerrados perfectamente, el portaagujas funcionará correctamente. No debe de haber ningún espacio entre los lados cuando está cerrado, como lo vemos aquí. Aquí hay un paso de luz. Es importante mandar este portaagujas a reparación o hacer su reemplazo por uno nuevo. La prueba funcional de portaagujas es revisar la cremallera, sujetar una aguja, hacer una tensión y revisar que no se suelta la aguja para así garantizar un buen procedimiento quirúrgico. Características de la pinza de disección. Es una punta funcional, la parte de agarre, elemento tensor. Aquí podemos mostrar que es donde hay pinzas anatómicas, cuál es el dentado de la pinza anatómica, el dentado de la pinza de Baquet y el dentado de diente de ratón, que es la famosa pinza de disección con dientes. La inspección visual de la limpieza y los daños a pinzas de disección. Una vez que se identificó cuando estos instrumentos están en alguna charola, es importante retirarlos del mismo. Si una disección está demasiado delgada, muy desgastada de la parte de agarre, o tiene este tipo de daños con fractura y oxidación, es importante sacarlo del equipo para evitar contaminación en algunos otros. La prueba de funcionamiento en la disección, el cierre de la punta distal hasta la punta proximal, comenzando de la punta del instrumento a través de todo el perfil.
Los perfiles de los dientes son simétricos, como lo ven aquí, son muy finos, entonces debe de empatar uno a otro, cerrando lentamente hasta oprimir y que quede marcado. Lo veremos más adelante en una prueba de funcionamiento, cómo se visualiza cuando hace la prueba de funcionamiento en una pinza de disección. Esta es la manera correcta en que una pinza de disección puede quedar marcada o cerrada cuando cierras por completo la disección. Como ven aquí, el dentado encaja uno a otro. Muchas gracias. Si hay alguna duda, estamos al pendientes y continuamos con ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Castillo, soy ingeniero farmacéutico. Actualmente laboro en la empresa Especialistas de Equipo Médico. Estoy a cargo de la unidad, estoy como responsable sanitario. Me encargo de dar cumplimiento a todos los requerimientos de Secretaría de Salud y normas nacionales e internacionales. Con 10 años de experiencia en esta área, es un gusto hoy poderles compartir un poco de las aleaciones y de los componentes de los cuales están elaborados los instrumentos. Esto con la finalidad de poder tener mayor claridad y nos permita hacer una selección adecuada y sobre todo perseverar la vida útil de los mismos. Como sabemos, tenemos diferentes tipos de acero. Para poder determinar qué tipo de acero se requiere o hacer la selección de las barras, tenemos que considerar principalmente para qué está destinado. Como sabemos, hoy para los instrumentos quirúrgicos tenemos que cumplir ciertos lineamientos en los cuales necesitamos instrumentos fuertes, con características, con un gran soporte tanto en calidad como en desempeño. Por lo tanto, haremos una elección como producto final y esto está regulado o basado en las normas internacionales en los cuales se establecen los parámetros de cada uno de los componentes para poder tener un acero adecuado y sobre todo grado médico. Esta información la podemos verificar en la DIN 17442, la cual nos especifica las condiciones y componentes. Como les mencionaba, tenemos 3 tipos de acero. Básicamente están los 3 ligados para una fabricación de acero. Sin embargo, tiene algunas características que los diferencian. Principalmente el acero martensítico es el que consideramos con mayor resistencia. Y bueno, como sabemos, también existe el acero ausentístico y tenemos el ferrítico. Normalmente, para los instrumentos fuertes, hacemos uso del acero martensítico, el cual se compone de 20 moléculas de carbono y 13 moléculas de cromo, lo cual hace que entre mayor carbono y mayor cromo, el instrumento tiene mayor resistencia, es más duro y tiene una resistencia alta a la fricción mecánica. El autencítico tiene diferentes componentes. Aquí tiene una mezcla de níquel, lo cual hace un poco que el acero sea un poquito más maleable y está direccionado para diferentes instrumentos, sobre todo de algunas especialidades. Y el ferrítico normalmente tiene uso para la industria alimentaria. Vamos a especificar algunos de los usos de las diferentes aleaciones. Para el martensítico tenemos que normalmente se usa para recubiertos, se usa para fabricación de instrumental quirúrgico y superficies que tienen mayor desgaste. El autencítico normalmente es para la industria alimentaria, sobre todo algunas latas en fabricación y piezas de automóviles. Y el ferrítico también es para de uso alimenticio y también para la elaboración de turbinas. Como alguno de los ejemplos para cada uno de las aleaciones o tipo de acero, tenemos como principalmente las tijeras, que son instrumentos fuertes y de mayor desgaste. Tenemos la aleación del acero martensítico. En el acero autencítico, como les comentaba, tiene un poco de maleabilidad por la presencia del níquel. Y bueno, aquí está diseñado básicamente para los clamps vasculares, bulldog y algunos retractores. El ferrítico normalmente para mangos de bisturí que tienen menor desgaste o menor, sufren menores daños.
Aquí les muestro algunas de las especificaciones de las diferentes aleaciones de los aceros que comentábamos. Principalmente en esta tabla podemos observar el tipo de acero, la cantidad de componentes de cada uno, la cantidad que tiene de carbono, cromo y azufre, elementos con la aleación específica y los parámetros de dureza y de resistencia. En el primer renglón podemos observar que están los instrumentos que son instrumentos de mayor uso o mayor desgaste. Son instrumentos que se caracterizan por ser fuertes, por el tipo de funcionalidad que desempeñan. Como observamos, tenemos una aleación con 20 carbonos, 13 de cromo. Aquí nos especifican los parámetros que se requieren. Si rebasamos uno de estos parámetros de la especificación, se puede ver afectado. Y principalmente si excedemos la cantidad del azufre, lo que ocasionaríamos es que tuviéramos instrumentos con grietas. Por lo tanto, debemos dar cumplimiento muy puntual en el tipo de aleación y en los parámetros de las especificaciones. Las pinzas, como vemos, también es el tipo de acero. Tenemos un poco menos de carbono, al final no deja de ser instrumento fuerte. Sin embargo, tiene una maleabilidad todavía menor que el instrumento de portahoja, que es un poco más rígido. Tenemos el contenido en carbono, cromo, y si observamos todo lo que es el área de azufre o el parámetro de azufre, no excede del punto 0.30. De lo contrario, pasaría lo que les comentaba, tendríamos instrumentos con grietas y sería una calidad menor. En las tijeras tenemos diferentes aleaciones. Como sabemos, tenemos acero, hay aleación con tuxteno, tenemos aleación con titanio y con nitrito de titanio, lo cual tenemos una variación en la aleación. Sin embargo, no dejan de ser instrumentos fuertes con mayor durabilidad, sobre todo en las áreas de corte. Como observamos, aquí tenemos dos parámetros, porque aquí tenemos un elemento adicional y seguimos en el parámetro de la cantidad de azufre. Gubias y cinceles, pues bueno, sabemos que son instrumentos que requieren o son muy fuertes, se les aplica una fuerza, sobre todo en los cinceles, llevan un impacto, y bueno, tenemos una aleación con diferente cantidad de moléculas de carbono, lo cual hace que sean fuertes, no se fracturen, resistentes y sobre todo mantengan la rigidez que se requiere. En los retractores tenemos un poco de níquel, tenemos ahí, es donde les comentaba que normalmente tenemos un poco de maleabilidad, sin embargo no dejan de ser instrumentos fuertes y sobre todo para uso rudo. Como sabemos, los instrumentos tienen un gran valor en cada institución. Principalmente una de las características que no debemos de perder de vista es su función. Debemos de tener identificado perfectamente que estén en condiciones adecuadas. Esto nos va a garantizar que tengamos cirugías exitosas, menor número de incidentes y sobre todo vamos a tener una trazabilidad que nos va a permitir tener éxito a nivel, tanto en la parte de indicadores de calidad como en la parte de cirugía. El valor que representa estos instrumentos sabemos que es una inversión alta, sin embargo, por eso tenemos que dar la importancia y sobre todo el cuidado y el tiempo requerido para poder identificar que nuestros instrumentos estén en buenas condiciones, sobre todo el identificar instrumental que tenga o presente algún daño que pueda extenderse al resto de los instrumentos. Sabemos que el acero es un ser vivo y si no apartamos instrumentos que tengan algún daño que puede extenderse al resto del instrumental, tendremos una pérdida importante y sobre todo pues el valor de la inversión se va a ver muy afectado. Por lo tanto, debemos de tener y seguir la funcionalidad de los equipos, sobre todo hacer mucho seguimiento con la recomendación de los fabricantes de acuerdo a las especificaciones que nos indica, cómo deben hacerse los reprocesamientos, qué productos debemos usar, los tiempos, tener ciertos criterios y parámetros que deben de estar establecidos para que podamos tener una mayor prolongación en la vida de los instrumentos. Sabemos que al momento de reprocesar los instrumentos quirúrgicos, inicia, una vez que sale de cirugía, sabemos que en ocasiones no es posible poder hacer un lavado o retiro de materia orgánica de los mismos. Sin embargo, lo que debemos
hacer mucho hincapié y tener cuidado es que dentro de lo posible podamos tener menor tiempo de exposición los instrumentos con materia orgánica, ya que no solo están en contacto con sangre, sino que también tiene soluciones salinas, tiene agua, etcétera, y lo cual lo que está ocasionando ahí es que inicie una prematura a lo mejor corrosión y también obviamente se ven afectadas algunas características de los mismos. Podemos empezar a minimizar la calidad de la capa pasiva y por lo tanto tendremos instrumentos que están expuestos a que sufran diferentes alteraciones y hasta posibles bajas. Por lo tanto, también tenemos que considerar ciertos factores que son de suma importancia para mantener en buenas condiciones los instrumentos. Sabemos que a veces las características y condiciones de cada uno de los institutos es diferente. Sin embargo, no perdamos de vista que la calidad del agua es de suma importancia, ya que con ya que es usada en la limpieza, pero no podemos perder de vista que a veces tenemos demasiada presencia de sales, algunos minerales, los cuales con el tiempo se van adheriendo a los instrumentos y entre todo el proceso que se lleva a cabo desde el lavado, la esterilización, se van adheriendo en cada uno de los instrumentos, sobre todo en los canales de difícil acceso, que no nos permite retirar prontamente, y esto con el tiempo inicia la corrosión. Cuando hay cloro, pues bueno, tenemos presencia de picaduras, entonces prácticamente tenemos que estar monitoreando y cuidando esta parte. Sabemos que si hacemos agua de uso, agua potable, sabemos que tenemos altas concentraciones de los diferentes minerales que les comentaba. Obviamente la dureza del agua va a depender también de la durabilidad y obviamente del gran desempeño de los instrumentos, por lo que necesitamos y se recomienda usar o hacer por lo menos el último enjuague con agua desmineralizada, lo cual nos va a ayudar a disminuir el riesgo de que se dé alguna de las sales o componentes que puedan afectar la función. Aquí muestro algunas imágenes de las causas, sobre todo por los tipos de agua cuando son dura. En la primera imagen podemos ver que hay un alto contenido de sales, se ve un instrumental con algunas manchas. Del otro lado tenemos instrumentos con picaduras en el instrumental, que estas son ocasionadas por gran cantidad de cloro, algunas rayaduras, que al final también se ven algunas manchas blancas que son por silicatos, contenido del agua, algunos minerales que están en exceso. Del otro lado podemos ver que hay hasta fricción que comúnmente hay entre los instrumentos. Por eso es recomendable que podamos usar siempre que lo podamos adecuar de acuerdo a los tiempos quirúrgicos y sobre todo hacer uso de un aditamento que nos permita inmovilizar y de esta manera evitar el roce entre los mismos. ¿Por qué es importante una prueba de funcionamiento? Pues en la realidad sabemos que existen diferentes y un gran número de instrumentos de diferentes especialidades. Para poder tener un mayor control, tanto en calidad, funcionalidad y sobre todo prever los mantenimientos para evitar un desgaste máximo o a veces hasta una baja del instrumento, es necesario que podamos optimizar los tiempos de acuerdo al programa que tengamos. Hoy en día puede ser un programa de trazabilidad con puede ser manual o puede ser electrónico. Sin embargo, tenemos que seguir con este principio para poder ir controlando todo este tema y sobre todo lograr y prolongar el tiempo de vida útil de los instrumentos. Aquí les muestro algunas imágenes de las limitantes que normalmente presentan los instrumentos. Puede ser una limitación funcional, es fácil de solucionar en algunas ocasiones, o por detalles sobre todo por corrosión. A ver, primeramente aquí mostramos una tijera que se ve que está desalineada, presenta un poco de fricción, sin embargo esto quiere decir que tenemos un ajuste inadecuado y este es un tema que puede ser corregido, se puede reparar, no inhabilita la función de la tijera, simplemente requiere de un ajuste. Un afilado, como vemos en la parte de las ramas, tiene un desafilado, solo hay que alinear, ajustar, afilar y el equipo pueda quedar funcional.
Cuando tenemos ausencia de material, es imposible que se pueda integrar algún set de cirugía. Por otro lado, tenemos la parte de corrosión, donde se muestran diferentes manchas, se observa fricción, algunos puntos de corrosión y sobre todo en la primera parte tenemos corrosión, sin embargo todavía es una corrosión superficial que si observamos con microscopio todavía no permea totalmente el instrumento y este puede ser reparado siempre y cuando sea sometido a un proceso adecuado y sobre todo en el área de mantenimiento puedan eliminar esta oxidación y de esta manera poder detener este proceso. Cuando tenemos corrosión por picadura, si observamos en el microscopio, podremos observar que estos puntos ya están, ya permearon el instrumental, es difícil de quitar, más bien imposible. Lo más correcto es sustituir para evitar que esta contaminación se extienda al resto de los instrumentos y en poco tiempo tengamos bajas de estos instrumentos, ya que al final, con el tiempo, pueden ser también un medio de contaminación y sobre todo, ya no serían funcionales. Cuando es corrosión superficial, igual que el primero, se hace un procedimiento adecuado, el cual se hace en un centro de reparación, se elimina este residuo y bueno, se fortalece la capa pasiva para evitar que se vuelva a presentar esta contaminación. De igual manera, vemos que los diferentes tipos de instrumentos en ocasiones cambian de color. Como sabemos, algunos son normales, sobre todo en el titanio, que es un elemento que tiene diferentes propiedades y como característica principal, bueno, tiene una coloración como tornasol, sin embargo es normal. Pero cuando hablamos de acero, obviamente no tenemos que presentar o observar instrumentos de diferente color, lo cual nos indica que tiene diferente aleación, las características son a lo mejor un poco de menor calidad, sin embargo se puede resolver, se somete a un tratamiento, un mantenimiento y puede quedar funcional el instrumento. Cuando tenemos fractura, es imposible que estos instrumentos se puedan reparar, por lo tanto hay que sustituir para evitar que lleguen al campo quirúrgico y en su momento pueda causar un incidente y sobre todo un riesgo. Como daños generales de las superficies, podemos encontrar comúnmente lo que son arañazos, manchas de silicato, manchas de agua y otros por desgaste. En los arañazos, como sabemos, se pueden reparar. Estos son ocasionados comúnmente por la fricción entre los instrumentos. Manchas de silicio, bueno, son minerales que se encuentran en el agua cuando no usamos un agua libre de sales o desmineralizada, es lo que normalmente ocasiona. Al igual que las manchas que se ven así como azulitas entre azul y blanca, son silicatos. Y el desgaste, bueno, con el uso al final se puede hacer no reparación como tal, se puede dar un baño de oro para que podamos restablecer la estructura principal. Aquí les muestro algunas de las normas que regulan desde el inicio o en la fabricación de los instrumentos. Como les mencionaba, normalmente para la selección de acero grado médico está establecido por la norma europea, sin embargo es nacional e internacional. Para nosotros sería basarnos en la ISO 9001, donde vienen los requerimientos para la fabricación. Tenemos también aquí las características y aplicaciones de cada uno de los instrumentos, de acuerdo a la DIN 10971. El DIN 7153 nos describe las características de los metales y sobre todo los parámetros que se deben considerarse para las fabricaciones. En la ISO 17665 nos establece el proceso y sobre todo la parte de esterilización y cómo validarlo. Y vienen algunas otras que ya son muy específicas para determinar las características metalográficas de los instrumentos, que en este caso es la 50103. Aquí nos especifica tanto las durezas para las diferentes aleaciones. Y en la DIN 58298 entonces nos muestra o nos describe los terminados de los instrumentos. Como verán, todo está validado, todo está en base a las normas, siempre buscando la calidad, pero sobre todo el cumplimiento para tener insumos de buena calidad.
Bueno, por el momento eso es todo. Vamos a dar paso a lo que son las pruebas de funcionamiento que se van a describir detalladamente y podemos sobre todo verlas cómo se realizan en campo.